Así, por tamaño de empresa, también se van a publicar los resultados de la encuesta. Y bueno, aquí tenemos ya algunos resultados en cuanto a la distribución de las unidades económicas a nivel nacional y en el estado de Jalisco. Aquí tenemos un comparativo del estado, del país, con respecto al estado. Entonces, aquí tenemos que en el estado de Jalisco se estiman 31,168 unidades económicas del sector privado, de las cuales 38% son de tamaño micro, esto es, que cuentan con al menos 10 empleados o menos. Por otro lado, tenemos lo que es el 62,5% del total de unidades económicas que se ubican en el sector industrial. Y aquí por tamaño tenemos el comparativo nacional con respecto al estatal. Las micro, las pequeñas, vean aquí Jalisco tiene un porcentaje más alto, las medianas y las grandes, en el caso de el total. Y ya por sector, tenemos en comercio el dato para el promedio nacional es de 30,5. En industria es donde Jalisco también tiene el mayor porcentaje, 62,5%. Aquí se alberga la mayor parte de las unidades económicas y en servicios 23,1%. Bueno, siguiendo con lo que es la información, resultado del marco regulatorio, tenemos lo que es el sistema de apertura rápida de empresas. Y como resultados dio que durante el 2020 el 5,1% del total de las unidades económicas en el estado de Jalisco tuvieron conocimiento o hicieron uso de este sistema. Las empresas micro, así como las del sector comercio, tienen mayor conocimiento del sistema de apertura rápida. Y bueno, aquí tenemos igual los resultados. Tenemos el resultado nacional y el resultado estatal. Si tenían conocimiento, no tenían conocimiento o no especificaron. El promedio nacional fue de 6,1 y el de Jalisco 5,1 de los que sí tenían conocimiento. Y en el caso por tamaño y por sector económico. Está el de Jalisco en micro y en comercio, de acuerdo a lo que aquí nos menciona en la descripción, las empresas micro para Jalisco y el sector de comercio son las que tuvieron mayor conocimiento del sistema. El marco regulatorio como obstáculo para el desempeño. Aquí en este caso, el 64,7% del total de estas unidades económicas para Jalisco consideraron que durante el año 2020, el marco regulatorio, esto es realizar trámites, atender normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales, representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocio. Entonces, hubo muchos obstáculos para poder seguir con sus trámites de la empresa. Las empresas pequeñas, así como el sector industrial, observaron el marco regulatorio como un obstáculo en mayor proporción durante el 2020. Y de acuerdo a la comparativo nacional con el Estado, vean la diferencia del país con respecto al Estado. Los que mencionaron que sí fue un obstáculo a nivel nacional fue el 28,2%, pero para Jalisco representó el 64,7% como un obstáculo lo que es el marco regulatorio. Y bueno, ahí igual por tamaño, pequeñas, y por sector, la industria. En cuanto a la evolución de las cargas administrativas, aquí el periodo es del 2019-2020, tenemos que el 32,9% de las unidades económicas en el estado de Jalisco consideraron que durante el 2020 las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores o bien siguieron igual de pesadas con relación a las del 2019. Las empresas medianas, así como el sector servicios, consideraron en mayor medida que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas. Entonces, igual aquí tenemos el comparativo nacional con Jalisco. Del
promedio nacional, que fue 19.8%, mencionaron que aumentaron las cargas, y en Jalisco fue mayor, fue de 22.4%. En el segundo rubro, que es siguieron igual de mal, fue mucho más alto en el promedio nacional de 25.9 con respecto al 10.5 de Jalisco. Y que siguieron igual de bien para el promedio nacional fue de 36.8 y el promedio estatal de 65.5%. En cuanto a los costos de las regulaciones, aquí tenemos que durante el 2020 el 91.5% de esas unidades económicas para Jalisco pudo identificar costos monetarios al realizar acciones relacionadas con la regulación, con las regulaciones a las cuales estuvieron sujetas. A nivel nacional, de las unidades económicas que identificaron costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones, estos se estiman en 238.9 mil millones de pesos, lo que equivale al 1% del PIB nacional. Entonces, en promedio, cada unidad económica gastó 204.009 pesos por cargas administrativas en el estado de Jalisco. Si lo comparamos con el costo monetario nacional, fue de 95.760 pesos con respecto a Jalisco, que es más del doble, 204.009. Con respecto al tema de cumplimientos de contratos, aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el ambiente de confianza. Aquí tenemos que para el estado de Jalisco, el 97% de las unidades económicas consideraron que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se da en un ambiente de confianza. Por otro lado, tanto las empresas micro como las unidades del sector comercio celebran acuerdos o contratos en un ambiente de menor confianza en relación con el resto de las unidades económicas. Entonces, aquí tiene que ver con el grado de confianza entre las unidades económicas. En cuanto al cumplimiento de pagos y compromisos contractuales, los resultados fueron que el 4.4% del total de las unidades económicas para Jalisco señaló haber tenido un problema de cobranza o de cumplimiento de compromisos derivados de la celebración de algún contrato o acuerdo con otras empresas o negocios del sector privado. Y aquí son las empresas grandes y el sector comercio las que tuvieron la mayor cantidad de problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos contractuales con respecto al resto de las unidades económicas. En cuanto a acuerdos entre particulares, que es otro de los datos obtenidos, se tiene que las unidades económicas que tuvieron problemas de cobranza o incumplimiento de compromisos derivados de la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negociaciones del sector privado, el 89.8% lo resolvieron mediante acuerdos con sus contrapartes. Y aquí, bueno, el sector comercio logró acuerdos entre particulares en mayor medida en relación con el resto de las unidades económicas. Entonces, hay una mayor forma de negociar los acuerdos en el sector comercio. Y en cuanto a la falta de acuerdos entre particulares, bueno, aquí a nivel nacional, el 12% de las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes tuvo problemas de cobranza o incumplimiento de compromisos contractuales durante el 2020. De ellas, el 26% acudió ante autoridades jurisdiccionales para solucionarlos. Aquí sí tuvieron que acudir a autoridades jurisdiccionales. En cuanto a procesos de autoridades jurisdiccionales, bueno, para Jalisco el 48% de las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes que acudieron ante estas autoridades promovieron juicios ordinarios, ejecutivos u orales en materia mercantil. Aquí, bueno, la mayor parte de los juicios para el promedio nacional
fueron juicios ordinarios mercantiles. Aquí fueron el 81%. En el caso de Jalisco, el mayor porcentaje está en los juicios de conciliación, que fue el 70.7%. En cuanto a las características de esos procesos ante las autoridades jurisdiccionales, tenemos que de las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron a estas autoridades en Jalisco, el 70% señaló que los procesos abiertos fueron imparciales. Entonces, realmente lo que ellos identificaron de estos juicios fue imparcialidad. Fue mayor el porcentaje en el país, aquí representa el 90%, y para Jalisco fue del 70.7%. En cuanto a transparencia, el 85.7% fue para el promedio nacional y en Jalisco el 16.1%. En cuanto a claridad, fue también mayor en roce nacional, el 84.8%, rapidez 13.8 y 9.5, sencillez, aquí ya Jalisco aparece, el 9.5% y otro el 6.6%. Ahora, con respecto a los servicios públicos básicos y de infraestructura, aquí lo que se va a medir es la satisfacción que tienen las empresas con respecto a los servicios públicos básicos. Tenemos el nivel de satisfacción de cada uno de los diferentes servicios para los resultados nacionales y estatales. Entonces, si se fijan, la satisfacción en servicios públicos es mucho más bajo en los resultados nacionales que en los resultados estatales. Aquí en resultados estatales estamos arriba del 80%, prácticamente en todos los servicios: agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, carreteras libres de peaje, calles y avenidas del municipio o alcaldías y policía. Y lo que sí, en ambos, el de la satisfacción con servicios policíacos es el porcentaje más bajo, pero en el caso de Jalisco, pues no baja del 80%, aquí se redondea al 80%. Y en promedio nacional está al 39.9%. En cuanto a servicios de infraestructura como Internet, tenemos que el 77.8% de las unidades económicas de Jalisco señaló haber hecho uso del servicio de Internet en sus operaciones. Y bueno, de estas unidades, el 95.8% que son usuarias de este servicio refiere que este se caracterizó por no tener pérdidas a causa de un mal servicio. Entonces, aquí nos va a medir si lo usaron o no lo usaron y también las características del servicio. Sin pérdidas a causa de un mal servicio, buena velocidad, buena cobertura, sin fallas que afectaran el funcionamiento de la unidad y tarifas accesibles. Aquí, en cuanto a sin pérdidas a causa de un mal servicio, está Jalisco con un porcentaje más alto, buena velocidad, también Jalisco está con un porcentaje más alto, lo mismo que en buena cobertura. Sin fallas que afecten el funcionamiento de la unidad, tenemos el porcentaje más alto en el promedio nacional, así como tarifas accesibles es mayor en el resultado nacional. En cuanto al nivel de satisfacción, el 96.9% que son usuarios de este servicio estuvieron satisfechas durante el 2020. Ahora, las experiencias con trámites, pagos y solicitudes de servicio. Aquí es donde vamos a ver ya unos resultados un poco más variables. Tenemos que a Jalisco se estima que las unidades económicas del sector privado realizaron 7.6 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicio. Entonces estábamos hablando de una gran cantidad de trámites englobados entre lo que son pagos, solicitudes, servicios y trámites.
Estas realizadas ante las autoridades municipales, estatales o federales, dependiendo del giro de la empresa, pues es el tipo de solicitud que se requería. Esto representa un promedio del 25.5% de trámites por unidad económica en el año. Las empresas grandes y las unidades del sector industrial realizaron un mayor número de trámites en promedio. Entonces, igual, aquí tenemos el comparativo nacional con respecto al estatal. De las micro, por tamaño, tenemos Jalisco con el 19%, las pequeñas es el 28.5%, medianas 61% y las grandes 107.2%. Esto es más bien el promedio de trámites, es 19 trámites por cada uno de los tamaños de las empresas. Y aquí ya lo tenemos por sector. Y aquí resalta pues lo que menciona aquí mismo en la diapositiva, que el sector industria es el que realiza el mayor número de trámites en promedio. Entonces, en Jalisco el promedio de trámites por unidad económica es de 7.6 millones y el promedio nacional, el resultado nacional es de 79.9 millones. En cuanto a trámites, pagos y solicitudes de servicios más frecuentes a los que solicitan las diferentes unidades económicas, son lo que es la declaración y pago del ISR y el IVA. Esos son los trámites más recurrentes de las unidades económicas. Y aquí en el caso de Jalisco, pues vemos que es el mayor porcentaje, 33.9%. Estas letras que tenemos a la izquierda nos indican si son trámites federales, municipales o estatales. Entonces, declaración y pago ISR, cuota patronal al IMSS y pago ordinario de luz son en este caso trámites federales. El pago ordinario de agua potable, este es un trámite municipal. Impuesto sobre la nómina es un pago estatal. Inscripción de trabajadores al Infonavit es federal. Lo que son licencias o permisos especiales, aquí tenemos trámites tanto federales, estatales como municipales. Igual, aquí depende del giro de la unidad económica. Licitaciones para vender al gobierno, también tanto estatal, federal como municipal. Otros procesos judiciales, laborales o mercantiles, son trámites estatales y federales. Y registro público de la propiedad es trámite estatal. En cuanto al gobierno electrónico, tenemos que el 19.4% de las unidades económicas tuvo alguna interacción con el gobierno a través de Internet. El 19.9% de este total de unidades económicas llenó o envió en línea algún formato o solicitud para iniciar, dar seguimiento o terminar algún trámite. Básicamente ese es el principal uso que se tiene con lo del gobierno electrónico. Llenar y enviar formatos en línea para realizar trámites, realizar un trámite, sea federal, estatal o municipal, de principio a fin a través de Internet, consultar en Internet para la planeación y toma de decisiones sobre actividades de la unidad económica, conocer información gubernamental a través de la consulta de Internet, solicitar asesorías sobre algún trámite o información de su interés y presentar quejas, denuncias o comentarios a través de redes sociales en cuentas de gobierno. De hecho, este último tipo de interacción es donde tenemos a Jalisco con un mayor porcentaje. En cuanto a los problemas para realizar los trámites, pagos o solicitudes de servicio, tenemos que del total de esos trámites, servicios y pagos, el 6% de ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlos. Entonces, de ese total, 6% tuvo un tipo de problema. Y los problemas más frecuentes son las barreras al trámite. El 90.5% indicó que las barreras al trámite fue su principal problema. Para Jalisco representó el 6%, pero para el promedio nacional representó el 17.8%. Las unidades económicas que
representaron un problema. Y bueno, aquí tenemos lo que son las barreras de trámite, problemas con las tecnologías de información y comunicación y otras causas, y asimetrías de información. Las barreras al trámite incluyen los casos en que había largas filas, le pasaban de una ventanilla a otra y tuvo que ir a un lugar muy lejano y había requisitos excesivos. Es a lo que se refiere las barreras al trámite. La asimetría de información aquí incluye los casos en que no se exhibían los requisitos y en que que se obtuvo información incorrecta. Y los problemas con tecnologías de información incluye los casos en que existieron problemas con la atención telefónica y también con la página de internet y otras causas. Entonces, esos son los tipos de problemas a los que se enfrentan principalmente las unidades económicas. En cuanto a la satisfacción a realizar trámites, pagos y solicitudes de servicio, los trámites con menor nivel de satisfacción por parte de las unidades económicas, tenemos aquí a los que son permisos para importación y exportaciones, como el trámite de menor nivel de satisfacción, es lo que más problemas tienen en este caso las unidades económicas. El inicio o seguimiento de la averiguación previa ante el Ministerio Público, aquí vean, Jalisco sale con un promedio más alto. Conexión a la red eléctrica, permisos de construcción, juicios laborales o mercantiles y otros procesos judiciales laborales o mercantiles. En cuanto a las inspecciones, aquí para Jalisco se estimaron 60.477 inspecciones realizadas en esas unidades económicas, lo que representa un promedio del 1.8% de inspecciones al año. De estas, el 30% fueron inspecciones sanitarias. Entonces, aquí tenemos el promedio del estado, que es donde tuvimos el mayor porcentaje de inspecciones, pero el promedio nacional fue de inspecciones de protección civil, que representó el 40.9%. Y como resultados, se tuvo que la asesoría o asistencia técnica fue el resultado más alto que se obtuvo en cuanto a las inspecciones. Advertencia o prórroga, no aplica o no se conoce o no se ha emitido el resultado, y las que obtuvieron sanciones. Ahora viene la parte de la percepción y experiencias de corrupción. Con respecto a la confianza de instituciones o actores, tenemos que en Jalisco el 95.7% de esas unidades económicas identifica a las universidades públicas como la institución que mayor confianza les inspira. Y la que les inspira menor confianza son las instituciones policíacas. Entonces tenemos aquí universidades públicas, en primer lugar, hospitales públicos, empleados del establecimiento, empresarios vinculados al establecimiento, escuelas públicas del nivel básico, ejército y marina, gobiernos municipales, servidores públicos, comisiones de derechos humanos, instituciones religiosas, cámara empresarial asociada, y también tenemos las diferentes instituciones, el gobierno federal, aquí tenemos también el gobierno federal, institutos electorales, medios de comunicación, ministerio público, jueces y magistrados, partidos políticos, cámaras de diputados y senadores, sindicatos, gobiernos estatales y policías. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje más bajo. En cuanto a la percepción de la corrupción, aquí tenemos la percepción de estas unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción. Y bueno, el resultado nacional fue de 71.5% de percepción de corrupción de las unidades económicas y en Jalisco del 31.8%. Aquí ya vemos las causas.
tenemos que la principal causa de corrupción, de percepción de corrupción, es el de agilizar los trámites. Es donde se identifican los mayores actos de corrupción. Para Jalisco es del 86.7% y el nacional 72.6%. Para obtener licencias y permisos, Jalisco obtuvo el 18.3%. Para evitar multas o sanciones, el 9%. Evitar inspecciones, el 7.5%. Evitar la clausura de la unidad económica, el 6.3%. Pagar menos impuestos, 5.9%. Evitar el cumplimiento de la ley, 5.5%. Ganar contratos gubernamentales, aquí lo que se negocia tras las cortinas, el 3.6%. Obtener un servicio, el 3%. Y participar en licitaciones. Entonces, estos son las principales causas por las cuales se han identificado o han percibido causas de corrupción. En cuanto a las víctimas, la tasa de víctimas de corrupción, tenemos esa tasa nos está midiendo la prevalencia de corrupción por cada 10,000 unidades económicas. Entonces tenemos el dato nacional es de 510 y en Jalisco de 488. Las micro es donde tenemos el más alto para Jalisco, y en servicios por sector económico también para Jalisco. Es donde tenemos las tasas más altas de corrupción. En cuanto a la incidencia de corrupción, que también es por cada 10,000 unidades económicas, en Jalisco es lo que es las grandes empresas, el resultado más alto, y en comercio, de acuerdo al sector económico, es donde tenemos la mayor incidencia. Ahora, los costos, ¿qué tanto cuesta todos estos actos de corrupción, tanto en el país como en Jalisco? Tenemos que en el estado de Jalisco los costos de estas unidades económicas derivados de incurrir en actos de corrupción se estima en 5.3 millones de pesos durante el 2020. Y el costo promedio de corrupción por unidad económica es de 2,202 pesos por cada unidad económica. Eso es en promedio. De 2,989 a 11,848 en cuanto al intervalo de costo promedio de corrupción. Este es el promedio y ese es el intervalo del mínimo al máximo costo de corrupción por unidad económica en el promedio nacional. En Jalisco va de 753 a 3,651 pesos, miles de pesos, estamos hablando de miles de pesos. Y el costo promedio de corrupción es por unidad económica. Igual tenemos las experiencias de corrupción por tipo de trámite. Tenemos que el contacto con autoridades de seguridad pública es donde tenemos las experiencias con al menos un acto de corrupción por cada 10,000 unidades económicas. Este sería el trámite con mayor porcentaje. El segundo son licencias o permisos especiales, inspecciones de uso de suelo de fines diversos, inspecciones de medio ambiente, inspecciones laborales del IMSS, inicio o seguimiento de averiguaciones previas ante el Ministerio Público, inspecciones sanitarias, de protección civil y laborales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En cuanto a las licitaciones de gobierno, ¿qué tanto interés en vender o proveer un servicio de gobierno? Bueno, tenemos que el 96.8% de las unidades económicas no tuvo interés en vender o proveer un servicio al gobierno. En tanto que las medianas, como las unidades del sector servicio, tuvieron el mayor interés en vender. En cuanto a sector, pues por tamaño, las medianas, y por sector, lo que son servicios, son las que más les interesa vender. Aunque estamos hablando pues de un porcentaje muy bajo. Para Jalisco es el 3.2% y el nacional es solamente el 5.5%, son a los que sí les interesa vender o proveer algún servicio al gobierno. ¿Sí? Entonces, pueden ver que los resultados que tenemos de esta encuesta pues son muy
muy ricos. Y pues vamos ahora a pasar al sitio para ver dónde se encuentra toda esta información. Pero antes, me gustaría que si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar antes de pasar al sitio. Todo bien, gracias. Ok. Bueno, les mencionaba que esta es una encuesta especial. No está considerada dentro de las encuestas regulares porque no tenemos una periodicidad, todavía no está considerada como información de interés nacional. Por lo tanto, pues no lo vamos a encontrar en el apartado de las encuestas regulares. Por la temática, ¿en qué subsistema, de acuerdo a los programas de información, que es donde tenemos los censos, encuestas y registros, en cuál subsistema creen que se encuentre esta encuesta? Recuerden que la encuesta se llama Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. Y por la temática que ya les expliqué ahorita en las diapositivas, ¿en qué subsistema consideran que pudiera entrar este tema? ¿En el de información económica? Tiene que ver con el tema económico, aunque ¿en qué es en lo que resalta más los resultados? ¿Podría ser demografía de los negocios? Ese sigue siendo tema económico. ¿No les suena un poco a la información gubernamental? ¿Como registros administrativos, estadísticas? De acuerdo a los resultados de la encuesta, ¿recuerdan el objetivo? El objetivo de esta encuesta sí tiene que ver con las unidades económicas, pero es el de generar la información referente a las experiencias y percepción de las empresas, de las unidades económicas, al realizar trámites y solicitar servicios públicos. ¿Y en dónde se realizan los servicios públicos, los trámites? Aquí lo vemos en la gráfica. Todos esos trámites se realizan en el gobierno. Entonces, esta encuesta lo que pretende es medir, bueno, lo que mide es las experiencias y percepciones de este tipo de trámites y solicitud de servicios públicos en las oficinas de gobierno. Por lo tanto, dentro del sitio, la encuesta está dentro del subsistema de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Forma parte de este grupo de información. Y bueno, aquí tenemos igual los censos, tenemos las encuestas. Ya les comentaba que no es una encuesta regular porque no se realiza de manera periódica. La tenemos dentro de las encuestas especiales. Y aquí la tenemos, es el cuarto vínculo. Aquí vamos a seleccionarla y nos va a aparecer ya la información correspondiente. Recuerden que todo proyecto estadístico en la parte superior nos va a dar todo lo que tiene que ver con los antecedentes de la encuesta. Aquí viene cuándo se realizó la primera encuesta, quién la realizó, no la realizó INEGI. Aquí viene lo que fue el Centro de Estudios Económicos Privados, quien realizó en 2014, fue el primer ejercicio. Fue una encuesta telefónica. Vienen sus objetivos, la periodicidad. Si se fijan, esta no está definida, por eso está dentro de este tipo de encuestas, que son las encuestas, ay, se me fue especial. Se me fue son encuestas especiales porque no tiene definida su periodicidad. Igual tiene el diseño conceptual, toda la temática que vimos en la presentación, la cobertura temporal, 2010, geográfica,
el desglose geográfico. Vamos a poder obtener datos en los tabulados por entidad federativa, perdón, por tamaño de empresa, municipios y demarcaciones territoriales estratégicos seleccionados para las principales variables. Igual viene el diseño estadístico, el periodo de levantamiento y el periodo de referencia. Entonces, igual pueden hacer la revisión de todos estos datos. Y la estructura de la consulta pues es similar a todos los proyectos estadísticos. Al igual que en la ENOE, tenemos la parte documental, tenemos la parte tabular, los microdatos, datos abiertos y las herramientas generales de consulta. Entonces, tenemos aquí la metodología. Ustedes pueden descargar el documento metodológico, donde viene el diseño muestral, viene una memoria de actividades y el marco conceptual del diseño de la encuesta. La presentación, aquí está una presentación nacional. La que yo les presenté fue la presentación estatal, que aquí también la pueden ustedes descargar. El cuestionario también ustedes lo pueden revisar para ver lo que se preguntó a detalle. Igual viene aquí su glosario de términos y los metadatos estándar del proyecto. Para la consulta de la información, pues aquí los tabulados no nos da más opciones como en la ENOE el día de ayer. Aquí todos los tabulados son tabulados predefinidos. Quiere decir que son tabulados que ya están estructurados y listos para la descarga en un archivo de Excel. Como es una encuesta, bueno, tenemos lo que son los resultados de las estimaciones, los resultados de acuerdo a los errores estándar, de acuerdo a los coeficientes de variación y a los intervalos de confianza. Entonces, aquí podemos nosotros revisar cada uno de los diferentes resultados. En total tenemos 8 tabulados en Excel que podemos nosotros ir descargando. Esto es parte de lo que veíamos en la presentación en cuanto a cumplimiento de contratos, al marco regulatorio, a la evaluación de servicios públicos básicos, infraestructura de Internet, experiencia con pago, trámites y solicitudes de servicio, entorno del establecimiento y corrupción, gobierno electrónico y licitaciones para el gobierno. Entonces, aquí ya ustedes simplemente el procedimiento pues es seleccionar el archivo de Excel y el tabulado, dependiendo del tema, pues nos va a descargar una hoja de Excel con diferentes hojas donde concentra la información de cada uno de los diferentes subtemas. Aquí, por ejemplo, el del primer tabulado, el 1.4, nos muestra los resultados por municipios de interés. Aquí pudiéramos revisar los resultados para Jalisco. Y vean, les comentaba que solamente se levantó la encuesta en Guadalajara y Zapopan, y aquí tenemos ya los resultados. Total de unidades económicas, y en cuanto a nivel de confianza, en dato absoluto y dato relativa, y el grado de desconfianza de las unidades económicas. Y así podemos ir revisando cada uno de los diferentes tabulados. Tabulados nacionales, estatales o municipales de los municipios de muestra. Entonces, realmente este es básicamente lo que nos está proporcionando de información con sus respectivas especificaciones en base a los métodos de captación de la información y de cálculo de los resultados. De esta tenemos también la posibilidad de accesar a lo que es los microdatos, aunque este es un servicio que para obtener este tabulado, recuerdan que ayer cuando accesamos a microdatos de la ENOE, ahí sí nos daba la posibilidad de descargar directamente el archivo en los diferentes formatos. Esta encuesta no está disponible en microdatos para la descarga directa. Para estos resultados, ustedes tienen que hacer la solicitud aquí en este apartado, que es el laboratorio de microdatos, y tendrían que especificar en qué software quieren procesar la información. Vean, tenemos lo que es si se va a manejar la base de datos en el sistema de R, en Stata, en SPS, en Excel, en Mapa Digital o en ArcGIS. Para
para sistemas de información geográfica o para el manejo y procesamiento en bases de datos. Se debe especificar en dónde se va a trabajar la información y qué datos de la encuesta son los que requieren de los microdatos. Aquí viene el proceso de servicio de procesamiento. Ustedes aquí pueden enviar su requerimiento, como les comentaba, lo pueden hacer directamente desde el sitio o hacer la solicitud por medio de oficio aquí a oficinas de INEGI estatal. En cuanto a datos abiertos, se puede descargar el paquete de información en formato CSV de todo el paquete de datos. De lo que está en tabulados, bueno, también lo podemos descargar completo aquí. Y ya en herramientas, son herramientas generales de la consulta. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos descargar todos los tabulados perdón, en un solo archivo, se pueden ir aquí a lo que es la descarga masiva. Y les da esta otra ventana, donde aquí ya nos aparece, ese pertenece a los programas. Aquí tenemos la encuesta. Y al hacer la descarga masiva, tienen otros formatos adicionales que no aparecen en datos abiertos. En datos abiertos solamente es el CSV. Pero aquí tenemos el DBF y Stata. Aunque bueno, como estos microdatos en descarga masiva, también nos va a remitir a lo que es el laboratorio de microdatos. Este es solamente un ejemplo de cuál sería la estructura de esta tabla, de esta base de datos, para que vean cómo lo podrían manejar. Entonces, bueno, esas serían las diferentes opciones que nos estaría dando de consulta de esta encuesta. Maestra, Sí, si lo queremos descargar, no sé, para programa ArcGIS, ¿en qué formato viene el documento? ¿Cómo dice que siglas? en ArcGIS sería, si no mal recuerdo, es el formato DBF. ¿BF? DBF. DF, ok, gracias. D de dedo, B de bueno y F de foca. Ok. Es el formato que los archivos Shape tienen vinculado a las capas vectoriales. Es el que tú puedes unir o vincular. Por ejemplo, si descargas aquí la información de alguno de estos tabulados, aunque está en Excel, tú puedes procesarlo y prepararlo para que lo puedas vincular a tu archivo vectorial. Por ejemplo, si quisieras representar este dato, que son las unidades económicas por entidad federativa según condición de problemas de cobranza o incumplimiento de contratos, esta tabla tú la puedes procesar. Un archivo DBF, por ejemplo, una de las características es que los títulos de los campos no tengan un tamaño mayor a 10 caracteres. Aquí, por eso, la gran mayoría de los archivos que ustedes consultan y descargan, déjenme descargo el de datos abiertos para ver si está. Es que estén abreviados, la gran mayoría están abreviados, la información. Las tablas. A ver, Ya. El archivo DBF generalmente no tiene una estructura como esta de Excel, que tenga filas y columnas sin información, que no tengan formato y que los encabezados pues no tengan un tamaño mayor a 10 caracteres. Aquí ustedes, por ejemplo, tendrían que abreviar solamente .UE, por ejemplo, abreviando total de unidades económicas. El nivel de confianza, NIP 1, 2, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente ustedes pueden agregar una columna y hasta agregarle su clave geostadística. Recuerdan lo que les explicaba de marco geostadístico, que es la clave que va del 01 al 32. Estados Unidos tiene la clave 00. Y entonces con la clave geostadística
En ArcGIS, ustedes mismos pueden vincular la información. Simplemente lo guardan en, en DBF, aunque creo que igual pueden hacer el procesamiento en ArcGIS en formato CSV también. Y ya lo puedes tú vincular la información y generar tu propio mapa temático donde representes estos resultados para cada una de las entidades federativas. Haces tu estratificación por totalidades económicas, por nivel de confianza, ¿sí? Según el grado de nivel de confianza, que es lo que aquí está representado. Igual, ya lo que está aquí disponible, tú lo puedes preparar y vincularlo a tu cartografía en ArcGIS. Pero si quieres aparte solicitar el detalle de los microdatos, bueno, pues ahí ya recuerdan lo que les explicaba ayer de microdatos, que los microdatos es una base de datos es una base de datos en bruto. Esa ustedes la tienen que procesar y la tienen que trabajar para representar la información así como está en los tabulados. No se les va a presentar igual que en la tabla que les acabo de mostrar hace un momento. Recuerden que aquí viene codificado. Todo esto, todos estos valores significan uno. Es tipo de establecimiento. Aquí podemos ver las descripciones. Viene dentro. Complemento, situaciones, trámites. Aquí no viene la descripción. Bueno, recuerdan que en el caso de los microdatos vamos a tener algunos valores codificados, donde uno significa, por ejemplo, hombre o dos significa mujer. Aquí, bueno, es en relación a las empresas. Y los campos, ven, los campos, como esta tiene una estructura para manejadores de base de datos, también esos manejadores de base de datos no permiten que tengan nombres muy grandes, a excepción de Excel, o principalmente Excel, sí lo permite. Pero otros manejadores como que lo limitan y los títulos los abrevian. Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo cuando ustedes reciban el archivo, van a tener que hacer el procesamiento para poder generar una sumatoria o hacer una generalización. Entonces, más bien, yo les recomendaría que en lugar de trabajar con los microdatos, si los quieren trabajar en ArcGIS, trabajen con los tabulados, que ya están aquí predefinidos, o con los datos abiertos, que también ya están con esta misma estructura. ¿Sí? Ya ustedes lo procesan, lo preparan para simplemente vincular la información. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta con respecto de esta encuesta? Y aparte no, maestra, gracias. Por mi parte tampoco. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, como pueden ver en sí el proyecto, pues solamente se han realizado 3. 2016 fue la primera, realizada por INEGI, y lo que fue la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en conjunto la COFEPER con INEGI, han realizado esta encuesta. 2019 solamente fue realizada en Ciudad de México para sus alcaldías, y ya 2020 fue realizada de forma masiva en todo el país, con estos resultados que les acabo de presentar. Pero bueno, hay otra encuesta que está relacionada con este tema, pero esa otra encuesta más bien lo que nos mide es la percepción ahora de la población con respecto al
las instituciones de gobierno. Esta nos mide la percepción en cuanto a las unidades económicas, pero la otra encuesta mide la percepción de la población. Aquí, en lugar de encuestar a empresas, se encuestó a la población. La encuesta se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, o ENSIG. Esta sí tiene una periodicidad que es de levantamiento, y desde el 2011, que se inició el levantamiento de los censos de gobierno, es que se está levantando también esta encuesta de calidad de impacto gubernamental. Entonces, esta, por ser una encuesta que ya está realizándose de forma periódica, la tenemos aquí mismo en las de gobierno, pero en el apartado de encuestas regulares. De hecho, si se fijan, es la primera que nos aparece, Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. Entonces, esta se realiza cada 2 años, del 2011, 2013, 15, 17, 19 y 21, fue el último levantamiento de la encuesta. Aquí, ¿qué es lo que mide esta encuesta? Bueno, el nivel de satisfacción con servicios públicos, las experiencias con pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, experiencias de corrupción y confianza en instituciones, pero todo esto con respecto a la población. ¿Qué nivel de satisfacción tiene la población con respecto a los servicios públicos? Y bueno, aquí nos presenta la información un poco diferente. Si se fijan, tenemos estos resultados graficados, algo así como lo que aparece en la presentación, pero aquí ya podemos nosotros interactuar, porque podemos seleccionar, por ejemplo, el año anterior, de la encuesta anterior, para compararla con la reciente. Pues nos da los resultados de la última encuesta. Y bueno, aquí tenemos en cuanto a servicios públicos, la recolección de basura y servicios públicos bajo demanda, educación pública universitaria. Aquí tenemos los comparativos de los 2 años que nos está aquí representando. Otro de los resultados es el de la población que se sintió satisfecha con la calidad de los servicios públicos básicos y de los servicios públicos bajo demanda. Igual tenemos aquí como es una gráfica, pero con los resultados por entidad federativa. Vean, aquí tenemos el porcentaje de la población que mencionó que se sintió satisfecha con estos servicios públicos. Los que tienen el menor porcentaje de satisfacción fueron México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Querétaro, con un porcentaje menor a 43.6. Y con mayor porcentaje están Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. En cuanto a experiencias con pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, tenemos que entre estos 2 años que se compararon, el porcentaje de la población de 18 años y más, aquí la población objeto de estudio es la población a partir de esta edad, de los 18 años y más. Satisfecha a realizar trámites, pagos o solicitud de servicios se incrementó principalmente en las entidades de Chiapas, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Michoacán de Ocampo, Tabasco, Yucatán y Nayarit. Y aquí tenemos igual los resultados. Podemos cambiar al año anterior y vean cómo se modifica el temático. 2019-2021. Ahora, en comparación con 2019, en 2021 disminuyó el porcentaje de usuarios que acudieron a las instalaciones de gobierno para realizar algún pago, trámite o solicitud en 10.9 puntos porcentuales, pasando de 56 a 45, mientras que los usuarios que utilizaron Internet se incrementaron. Entonces, muchos de los que dejaron de ir fue porque también ya empezaron a utilizar estos otros mecanismos de pago electrónico para ya no ir a oficinas. Instalaciones de gobierno, 2019, 2021
2021. Banco, supermercado, tiendas o farmacias, cajero automático o kiosco inteligente, internet y líneas de atención telefónica. El porcentaje de la población de 18 años y más con al menos una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos que sí interactuaron fue el 54.5% en 2021 con respecto al 32.4% en 2019. Aquí, si se fijan, pues fue prácticamente cuando sucedió lo de la pandemia. Bueno, de hecho fue durante la pandemia, es prácticamente parte de esta encuesta. Entonces vemos cómo se incrementó bastante en cuanto al uso e interacción a través de Internet o medios electrónicos. Igual, interacción con el gobierno a través de Internet en cuanto al llenado y envío de algún formato en páginas de Internet para iniciar, continuar o concluir un trámite, que realizó personalmente trámites, pagos o solicitudes a través de servicio, a través de Internet, continuó, terminó un trámite o realizó algún pago por un servicio en páginas de Internet del gobierno, realizó un trámite por completo en línea desde su consulta hasta la solicitud o el pago del mismo, para consultar páginas de Internet del gobierno, tanto federal, estatal como municipal, solicitó información o apoyo al gobierno para la realización de un trámite, pago para obtener algún tipo de información y hicieron uso de las redes sociales para presentar quejas, denuncias o comentarios en las cuentas de gobierno. Entonces aquí vemos cómo se incrementó del 2019 al 2021. En cuanto a las experiencias de corrupción, aquí tenemos que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14.701 por cada 100.000 habitantes. Vean, es muy alto la tasa de corrupción. Esto es a nivel nacional. Y en 2019 esta tasa fue de 15.732. Bueno, aquí, por lo que estamos viendo, hubo una disminución con respecto a la encuesta anterior. La tasa de prevalencia de corrupción. Tenemos en cuanto por sexo, que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó, es mayor en la tasa de prevalencia en hombres, que algún conocido le refirió actos de corrupción en los trámites que realizó, también la prevalencia es mayor en hombres, y que existió corrupción al realizar un trámite personal, la diferencia de 10.312 en mujeres, 19.350 en hombres. Y aquí ya lo tenemos por ciudad, la tasa de prevalencia por ciudad. Podemos ver el del 2019. En 2019, la tasa de prevalencia más alta fueron los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, México y Durango. Y en 2021, aquí se suma Baja California, permanece Durango, tenemos a Puebla y Quintana Roo. Y ya lo que es la confianza en instituciones. Si se fijan, básicamente es la misma temática, pero aquí enfocada a la percepción de la población, ya no tanto de los negocios. Entonces, es una temática similar, pero que nos mide tanto la parte económica por medio de las unidades económicas, lo de la ENCRIGE, y aquí la percepción de la propia población. Entonces, bueno, en cuanto a la confianza de las instituciones, tenemos los resultados nacionales y también por entidad federativa. Aquí podemos nosotros ver los resultados para Jalisco,
en cuanto a la confianza y desconfianza. Confianza en familiares, compañeros de trabajo, universidades públicas, escuelas públicas de nivel básico, hospitales públicos. Y la mayor desconfianza, ven, partidos políticos, obtuvo el 71.7%, policías el 64.7%, gobiernos estatales el 60%, cámaras de diputados y senadores el 58% y ministerio público el 57%. Igual podemos compararlo con alguna otra entidad para ver cómo se modifica en algunos casos. Vean, aquí tenemos igual familiares, escuelas del sector, escuelas públicas de nivel básico, universidades públicas, hospitales públicos y compañeros de trabajo. Vean, aquí, por ejemplo, Jalisco tenía compañeros de trabajo en el segundo porcentaje aquí. Y aquí se modificó. Entonces, aquí pueden ustedes ir jugando para ver comparativos de nuestra entidad con alguna otra y ver cómo se modifica. Parece que, por ejemplo, partidos políticos está en la mayoría de los estados con el nivel de desconfianza más alto. Igual aquí. Bien. Aquí se incorpora Ejército y Marina, vean, como una de las instituciones de mayor confianza. Varía según la entidad federativa. Igual, en el Corte Nacional, pues vamos a tener los otros resultados. Aquí, si nos cambiamos a nacional, pues aquí tenemos todos los resultados. Estos son todos las instituciones y los diferentes actores dentro de la sociedad, de acuerdo al nivel de confianza. Todas estas gráficas que estamos visualizando, ustedes las pueden descargar. Aquí tienen la posibilidad de descargar una imagen, PDF o PowerPoint, o pueden compartirlo también, o ampliar la pantalla para dejar solamente lo que estamos visualizando como información principal. Y este vínculo es para que la información ustedes la puedan trabajar en la herramienta. Esta es la aplicación, es una aplicación libre que ustedes también pueden accesar a ella. INEGI la información la depositó en esta aplicación para que podamos consultarla, pero también tiene la posibilidad de seguir el vínculo de la información desde la aplicación. Así están todas las ventanas. Ven, aquí tienen ustedes las herramientas. Entonces, este es como un resumen general. Tenemos igual la parte documental, donde tenemos las presentaciones de los resultados, también los resultados por entidad federativa, la metodología, el cuestionario, el glosario y los metadatos. Y tenemos lo que son los tabulados. Al igual que la otra encuesta, vienen los tabulados resultados de las estimaciones. Igual son 8 tabulados, aunque aquí, bueno, tenemos estos otros temas. La evaluación de servicios básicos, evaluación de servicios públicos bajo demanda, la experiencia con pagos, trámites y solicitudes de servicios, actos de corrupción, gobierno electrónico, confianza institucional, la evaluación de servicios públicos en áreas metropolitanas y la información de la Ciudad de México. Entonces, igual, aquí tenemos los resultados.